Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. Venga por mí, cobarde. Repito, nuevamente porque no se entendió. No voy a subir los impuestos. Bien, buenos días amigos del Espacio Constitucional Ambientalista. Estamos muy contentos con nuestro primer programa de lanzamiento, que fue el martes, o sea, hace 3 días, yo diría 2 días, 3 días, y bueno, y ese primer programa lo vieron casi 10.000 personas. Es decir, que con 2 días de exposición al aire, más la gente que lo vio en vivo, la aplicación, el algoritmo de YouTube nos dice que lo vieron casi 10.000 personas. No sé si todo, parte, un poquito, pero es un gran aliento para nosotros tener 10.000 personas que hayan visto nuestro programa. Para mí es una inmensa cantidad de gente, a lo cual estoy muy agradecido, muy agradecido. Bueno, vamos a entrar en tema. Nosotros siempre tenemos yo diría un libreto. Bueno, ¿de qué hablamos el martes? ¿De qué hablamos el viernes? Hemos anunciado algunos temas que no hemos tratado. Lo anunciamos el martes y claramente el martes no nos dio el tiempo. Entonces lo vamos a tratar hoy. Los temas que a mí me interesa compartir con ustedes es lo que nosotros dijimos, la situación de Venezuela, que parece mentira, fue el 3 de enero, o sea, fue ayer, pero parece que fue hace mucho tiempo. Cómo está ejerciendo el presidente Orsi la presidencia de la República. Esto es un análisis jurídico, que no sé si será demasiado interesante, bueno, pero es lo que nosotros hacemos. ¿Algún otro tema más que también trajimos en nuestra agenda? Bueno, ustedes vieron que el programa empezó con 2 videitos. El video de el dictador Maduro provocando al presidente Trump para que lo fuera a buscar, venga a buscarme, y el famoso ya video del presidente Orsi diciendo que en el gobierno de él no iba a haber impuestos nuevos. Ni nuevos impuestos, ni aumentos de impuestos. Vamos a empezar con esos 2 temas. Vamos a referirnos primero al tema de Venezuela. ¿Qué es lo que pasó en Venezuela? Bueno, todos sabemos lo que pasó en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos, en una misión increíble, yo no entiendo de temas militares, ingresó al territorio venezolano, claramente en forma no autorizada por el gobierno de Maduro, o por el presidente Maduro. Siempre va a quedar la duda si no fue autorizado por el resto del equipo de Maduro. Hay una especulación ahí si lo permitieron o no. Lo cierto es que capturó a Maduro, el dictador Maduro. Eso provocó, esa fue la noticia del 3 de enero. Va a ser una de las noticias del año, a pesar de que la actividad es vertiginosa. Pero eso provocó la inmediata reacción de los países de todo el planeta, diría yo. Primero, la alegría generalizada de los millones y millones de venezolanos que andan por el mundo, que tuvieron que huir de Venezuela en virtud de la dictadura de Maduro. También la alegría de millones de venezolanos que están en Venezuela, que fueron con una proporción de 7-4, los que en las elecciones del año 2024 votaron para que Maduro se fuera, para que el chavismo se fuera. Como ustedes saben, el chavismo está instalado, digamos que desde el año 2000 en Venezuela. Empezó el proceso con Hugo Chávez. Yo estuve en Venezuela, ya lo conté en el programa anterior, en el 2005. Estuvimos con un viaje familiar y recorrimos Venezuela. Era un país rico Venezuela, tiene la reserva de petróleo más grande del planeta, tienen montañas de oro y la famosa sabana venezolana es una pradera como la uruguaya. Y ahí había de todo, pero
con el correr del gobierno socialista, destruyeron todo como ha pasado en todos los gobiernos socialistas del planeta. Esto es un dato de la realidad, o sea, no es una opinión. En los países donde hubo gobierno socialista, mientras desarrollaron su gobierno socialista, destruyeron su economía, destruyeron la educación, y destruyeron el país, hasta que, bueno, ante esa constatación, los pueblos de los distintos países derrumbaron los sistemas socialistas por la fuerza, como pasó en Europa. Y en América del Sur lo que está pasando es que los pueblos de América del Sur están derrumbando los sistemas socialistas de gobierno por el voto. La excepción hasta hoy es Uruguay y Brasil. Todos los países de América del Sur y también de América Central, vamos a traer la lista, ¿no?, hoy de los resultados electorales, en elecciones libres han derrotado a los gobiernos socialistas. En Chile, el presidente comunista Boric perdió en la mayor derrota electoral de un partido socialista chileno, y ganó el presidente Katz, que está próximo a asumir. En la Argentina, ya saben, el presidente Milei le ganó a los socialistas o kirchneristas o peronistas que estaban en el gobierno de hace tantos años. En Paraguay, hace muchos años que gana partidos de derecha o centro derecha, lo que no está mal decirlo, hay que decirlo si es así. Si la persona de izquierda no tiene ningún pudor en decir soy de izquierda, soy socialista, soy comunista, cuando esos regímenes políticos han destruido países y asesinado millones de personas y lo dicen con alegría, con orgullo, bueno, ¿por qué los que no somos de esa ideología no podemos decir, sí, yo soy de derecha, de centro derecha, soy conservador? Bueno, hay que decirlo, ¿no? Por no decirlo, a la coalición, por jugar a no sé saber qué, por quedarse a medias tintas, ahí está el resultado electoral, entre otras cosas. En Ecuador, el gobierno socialista del corrupto Correa, requerido por la justicia, presidente corrupto como casi todos los presidentes socialistas, además, la derecha ganó las elecciones. En Perú, el presidente Castillo del Partido Comunista, preso por corrupto ahora. Perú es un país bastante particular. Casi todos los presidentes terminan presos. El último, el presidente Castillo, electo en las últimas elecciones del Partido Comunista, está preso por corrupción. Los anteriores también. Ahora hay un presidente de derecha que no está preso, un hombre joven, que es un presidente de transición. En Bolivia, la corrupción de Evo Morales, amigo de Mujica y del Frente Amplio y de Lula, escondido en la selva boliviana, sus amanuenses, digamos, sus testaferros que se presentaban a las elecciones quedaron cuartos. El Partido Socialista Boliviano quedó cuarto en la lista. Él está requerido además por actos de corrupción, por pedofilia, por temas de atentados de menores. Lamentable el personaje. Y así seguimos. En Colombia, que hay un ex guerrillero como presidente, Petro, también socialista o comunista, como le dice Milei, no sé si es socialista o comunista, pero es de izquierda, no progresista. Progresista es una palabra que inventó el Frente para disimular decirse socialistas. Trataron de cambiar su cara, decimos somos progresistas, y dejaron de decir somos socialistas. No, el progresismo es algo que progresa. Y en el Uruguay lo que ha demostrado el Frente es que no hay progreso. Eso es demostrable. Entonces son socialistas, son del MLN, son comunistas, son del PVP, yo que sé, tienen todo el abecedario en el Frente Amplio. En Colombia hay elecciones, hay un sucesor de Petro, como en Chile, que había una sucesora de Boric. La sucesora de Boric del Partido Comunista ganó en primera vuelta, pero luego en la segunda vuelta los tres candidatos se unieron y le ganaron por robo. Y eso va a pasar en Colombia. En Colombia, según las encuestas, el candidato de la guerrilla del Partido Comunista Colombiano iría primero
pero el partido segundo, tercero, cuarto y quinto, juntos, en el eventual balotaje que va a haber, les gana. Entonces van a quedar como refugios del socialismo, del izquierdismo, va a quedar Brasil y Uruguay. Y bueno, y esperemos que eso sirva de experiencia para que en las elecciones del 29 saquemos el socialismo del gobierno, de este nefasto gobierno, porque si hubiera que hacer un balance de lo que ha hecho el Frente en este año, los Frente Amplistas han desaparecido. Los Frente Amplistas que se caracterizan por la militancia callejera, en las redes y en todos lados, ya no se ven como antes porque están escondidos, según la visión mía, ante la realidad de lo que está haciendo este gobierno. Es decir, que esa es un poco la realidad. Cuando pasa lo de Venezuela, el presidente Orsi estaba de licencia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El presidente Orsi pidió licencia para unas vacaciones con su familia o solo, no sé, porque nunca se supo dónde fue ni con quién fue, entre el 27 de diciembre y el 3 de enero. Es decir, que el 3 de enero, cuando sucede este hecho tan importante, el presidente no era el presidente en ejercicio. La presidenta era Carolina Cose. Él se reintegró el 4 de enero. Es decir, que lo que hizo el gobierno uruguayo frente a la crisis de Venezuela, yo diría que no participó, por lo menos desde el punto de vista jurídico, el presidente Orsi. Tal vez llamó por teléfono, mandó un mensaje, no sé. Pero jurídicamente él no tuvo participación ninguna en la reacción del gobierno uruguayo ante la captura del dictador Maduro. No tuvo participación porque no estaba en ejercicio de la presidencia, porque lo dice la propia Constitución de la República, que la tengo acá. Siempre andamos nosotros con la Constitución, que es cuando el presidente pide licencia o cuando se ausenta del país por más de 48 horas, en este caso eran las dos situaciones, pidió licencia personal, como empleado público que es, para hacer lo que hace cualquier persona en sus vacaciones, y además traspasó la presidencia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Traspasó la presidencia. Por lo tanto, la presidenta de la República el día de la captura de Maduro era la ingeniera Carolina Cose, que fue electa con el profesor Orsi en la fórmula Orsi presidente, Carolina vicepresidenta. El 3 de enero sucede esto. Orsi no estaba en ejercicio de la presidencia y hay diferentes reacciones. Vamos a hablar de Uruguay. Reacción al Partido Colorado, que emite un comunicado, yo diría, apoyando la captura del dictador Maduro y medio condenando, no demasiado, lo que hizo muy bien el Partido Colorado desde mi punto de vista, la metodología utilizada por Estados Unidos para hacer, o sea, el ingreso de Estados Unidos a Venezuela a capturarlo. Un comunicado del Partido Nacional alegrándose de la captura de Maduro, del dictador Maduro, como se alegró todo el mundo libre. O sea, el mundo libre se alegró de que hayan capturado a Maduro. Y condenando, una cosa rarísima en el Partido Nacional, muy rara, o sea, rara no, habla de ese Partido Nacional. Y acá le hago una crítica a mis amigos del Partido Nacional, que son muchos. Yo vengo del Partido Nacional, toda mi vida fui militante del Partido Nacional, voté al Partido Nacional, excepto este pasaje de mi vida política y único pasaje, primer pasaje y único y último, que estuve en Cabildo Abierto. También invocando una vieja teoría de Luis Alberto de Herrera, vieja entre paréntesis, de los años 50, que es la famosa no intervención, ¿no? Los países no pueden intervenir en los asuntos internos de otros. Entonces el Partido Nacional, a mitad de camino, que fue una de las causas por la cual la coalición perdió las elecciones en el año 24, por no haber continuado el camino, por quedarse a mitad de camino, entre otras razones, perdió las elecciones por eso. Que sirva de experiencia para el 29.
No hay que quedarse a mitad de camino, hay que seguir el camino. Pero volviendo a Venezuela, él emitió un comunicado, el Partido Independiente emitió un comunicado, y bueno, y después, no sé si Identidad Soberana lo emitió o no, honestamente, no es por no tenerlo en presente al diputado Salles, a quien conozco de hace tantos años, pero no tengo presente si emitió una comunicación oficial. El Partido Independiente sí, Cabildo Abierto también, así que todo el sistema político se pronunció. Pero acá lo importante era cómo se pronunciara el gobierno uruguayo, porque los otros eran expresiones de los partidos políticos. Entonces, el gobierno uruguayo es el Frente Amplio, que es el que está en el gobierno por el 1.161.000 votos que obtuvo en las elecciones de noviembre del año 24, en el balotaje, 1.161.000. El gobierno uruguayo sin la presencia del presidente Orsi, que estaba de licencia. Y esto tiene que ver con el segundo tema que vamos a tratar hoy, que es cómo el presidente Orsi ha delegado la función ejecutiva en sus ministros y en los partidos del Frente Amplio, y él ha renunciado a ejercer la presidencia de hecho y ha asumido el cargo de jefe de Estado de derecho. Eso lo vamos a comentar más adelante. Entonces, ¿cómo reacciona el Frente Amplio que representa a ese 1.161.000 personas que lo votaron? Con diferentes comunicados. El Partido Comunista del Uruguay, acá tengo el comunicado, condena a la agresión del imperialismo contra Venezuela. El Partido Comunista tiene un copresidente en el gobierno que es la Eminencia Roja, el ex fiscal Díaz, que ahora está en China. Tenemos una foto que vamos a compartir ahora. ¿Podemos compartir la foto ahora? Le digo a Javier acá Hay una foto que es muy elocuente, que Javier me va a comentar cuando la estamos compartiendo. Bueno, esa foto que ustedes ven, está el dictador de China, el presidente chino, Xi Jinping, del Partido Comunista, está la Eminencia Roja, el secretario de la presidencia, el doctor Díaz, y hay otro funcionario del Partido Comunista chino donde se les ve con alegría, la alegría en el rostro de ellos dos, no así de Xi Jinping, que es una persona bastante inexpresiva. Bueno, yo creo que acá la delegación uruguaya, la delegación del presidente Orsi, está en el paraíso, ¿no? Porque están en el país más comunista del planeta desde el punto de vista político, muy comunista diría yo, y capitalista desde el punto de vista económico, lo que fue una jugada muy inteligente de China, que empezó hace algunos años con otro presidente chino que fue invitado a recorrer Estados Unidos en la época del presidente Carter. Ese presidente tuvo como 8 días en Estados Unidos. No fue una visita como ahora la de Orsi, de varios días, pero él recorrió Estados Unidos y vino deslumbrado el presidente chino, Diao Xiaoping, otro presidente, de los bien que estaban las personas en Occidente. Entonces ahí empezó un deshielo en China para colocar en China las reglas del liberalismo económico, que es lo que da bienestar, riqueza y seguridad a la gente. Entonces, después de un largo proceso de muchos años, llegaron a la China de hoy, con un sistema comunista de gobierno y un sistema capitalista desde el punto de vista económico. Entonces en China, por ejemplo, fue Abdala, el presidente del PIC-CNT, que no sé qué, fue a pasear, porque en China no hay sindicatos. Entonces fue a pasear. En China no hay libertad religiosa, no hay libertad de prensa, en China no hay libertad. Pero han superado la pobreza en virtud de las reglas del capitalismo. Entonces tiene un régimen medio curioso de un sistema comunista que, como cualquier partido comunista, incluso el uruguayo, es enemigo de la libertad, enemigo de la democracia, enemigo de los derechos humanos, apoyan todo lo contrario, los comunistas uruguayos, que creo que en esta elección tuvieron 65.000 votos, creo, no estoy seguro, o algo así, o cerca de 70.000. Bueno, hay 70.000 uruguayos que apoyan ese sistema. Ese partido comunista, enemigo de la democracia, sacó un comunicado
que lo tengo acá, que dice: el Partido Comunista del Uruguay condena el ataque militar brutal de Estados Unidos contra la República de Venezuela. Una cosa rarísima, porque ataque no hubo. Los venezolanos no anunciaron un muerto en Venezuela ni un herido, excepto los mercenarios cubanos, los 30 o 40 mercenarios cubanos que rodeaban a Maduro, que eran su guardia personal, que en la captura de Maduro, las fuerzas de Estados Unidos se enfrentaron y los mataron. Después los mandaron a Cuba. Hay un video donde se ven creo que pónganle que sean 35 muertos, se ve a 35 soldados del ejército cubano bajar con unas cajas pequeñas, tipo urnas, donde teóricamente en esas urnas, en cada una de ellas estarían los restos de cada uno de los soldados muertos en esos enfrentamientos. Pero el Partido Comunista dice: brutal ataque contra la República. El bombardeo es el punto más grave de una agresión que lleva meses, con el despliegue, etcétera, etcétera. En una palabra, el Partido Comunista promoverá el pronunciamiento del Frente Amplio y de nuestro gobierno frente a esta violación, etcétera. No es raro de los comunistas, que son amigos de las dictaduras, los comunistas uruguayos también, y como están en el gobierno, parte del gobierno uruguayo claramente lo es. Después tenemos el comunicado de el Frente Amplio, que es el partido de gobierno, ¿no? Yo diría que este vendría a ser como que el presidente fuera la calle Pou y el Partido Nacional sacara un comunicado. Que dice: en la madrugada de hoy el gobierno de Donald Trump llevó adelante una invasión contra la República Bolivariana de Venezuela. Nuestra fuerza política, es decir, el Frente Amplio, repudia esta agresión que constituye una amenaza para la paz de nuestra región. Repudiamos la agresión y nos solidarizamos con el pueblo de Venezuela. No sé con qué pueblo de Venezuela, ¿no? Si con los 8 millones que huyeron de Venezuela, más los otros millones que están en Venezuela. Nuestra fuerza política, o sea, el Frente Amplio, lo que la gente votó, reafirma una vez más su carácter antiimperialista. Es curioso porque son antiimperialistas y están en China, que es uno de los imperios que hay del siglo XXI. El imperio del siglo XXI es China. Entonces los antiimperialistas, fueron invitados, viajando en asientos de 10 y 12 mil dólares, que es lo que sale cada pasaje, hoteles 5 estrellas, fueron a pasear. El presidente fue a pasear y las 50 o 60 personas que fueron también fueron a pasear, recorrieron el museo, la muralla, el puerto, escuelas, universidades, o sea, hicieron un tour por China y firmaron algunos acuerdos que concretamente, vamos a referirnos a 2 de ellos, concretamente todavía no tienen, o sea, recién están ahí, pero de parte de China no tiene todavía ningún resultado, ¿no? Sí, de parte de Uruguay, que uno de los acuerdos que firmó el presidente Orsi fue avalar la invasión y la guerra de China contra Taiwán, que lo firmó expresamente. Ahora lo vamos a compartir. Es decir, que eso sacó el partido. Pero acá lo importante es lo que sacó el gobierno. El gobierno del presidente Orsi, sin el presidente Orsi en ejercicio de la presidencia. En la presidencia estaba Carolina Cose. Dice: la Cancillería de la República Oriental del Uruguay emitió un comunicado en la mañana de este sábado ante los ataques de Estados Unidos contra Venezuela en esta madrugada. Ustedes ven que toda la reacción del gobierno uruguayo no habla de la felicidad planetaria de que hayan capturado a Maduro, uno de los mayores criminales, corrupto, ladrón, narcotraficante de este siglo, ¿no? Una persona que saqueó Venezuela junto con los otros integrantes. El presidente Orsi y toda su barra festejaba la venida de Maduro. Por algo lo invitaron, si no, no lo invitan. Pero la Cancillería emitió un comunicado ante los ataques de Estados Unidos. Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro, dice, y reafirma la importancia de respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en particular el principio básico de que los estados se deben abstener de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial e independencia de cualquier estado.
reza el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así, las autoridades uruguayas reafirman el carácter de América Latina y el Caribe como una zona de paz y libre de armas. Y termina este vergonzoso comunicado del Frente Amplio, que Orsi no participó. Llamamos a las autoridades de las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos a hacer uso de sus buenos oficios a fin de procurar una solución positiva ante esta difícil situación. El presidente Orsi no participó de esto porque no estaba en ejercicio de la presidencia. Esto fue el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, al cual el presidente le delegó la política exterior y que él hace más o menos lo que le dice Brasil, nuestro ministro. Por lo tanto, el gobierno uruguayo repudió, igual que el Frente Amplio, el Partido Comunista, algo el Partido Nacional y otros partidos, el ingreso de la captura de Maduro, pero no repudió el gobierno, no manifestó alegría por la caída de un dictador. ¿Por qué? Porque ese dictador es socialista, como es el Frente Amplio. Entonces cayó un compañero. El argumento, se dan cuenta que recurrimos al derecho internacional, a las Naciones Unidas, a los tratados de no intervención, etcétera, etcétera. Pero no, a ninguno de esos organismos el Frente Amplio le reclama el cumplimiento del respeto a los derechos humanos. Eso no es una opinión que yo esté dando en este programa, es una realidad que surge de los comunicados. Es decir, que el gobierno del Frente Amplio, que es coherente con su ideología, no rechazas todo eso. No le digo, aplaude la violación de los derechos humanos si el que viola es socialista. O sea, si es del partido de ellos, macanudo, hagan lo que quieran. Estoy recibiendo muchos mensajes, simplemente para ver algunos. Orsi está en rol de jefe de Estado como rey de España, otros gobiernan. Esta administración está haciendo la plancha, sí, pero lo que me dice acá este amigo Gabriel, la comparación con el rey de España está buena, pero en España sí se puede hacer que otros gobiernen. El presidente tiene que gobernar acá también. O sea, el rey de España no gobierna porque es jefe de Estado, igual que el rey de Inglaterra, el jefe de Estado. Hay un presidente en Alemania que es jefe de Estado, hay un presidente en Italia que es jefe de Estado, pero el primer ministro gobierna en esos países. Pero en Uruguay no es así, en Uruguay tiene que ser jefe de Estado y jefe de gobierno, y lo que Orsi ha renunciado. Bueno, esa es la realidad. Ahora, ¿cuál es en mi concepto debió ser el análisis correcto? Primero, está perfecto que capturen a Maduro. ¿Por qué? Porque desde hace cientos de años, por no decir miles, el gobierno uruguayo y el Partido Nacional acude a una teoría a una posición que se le adjudica a Luis Alberto Herrera de la defensa de la no intervención, antiimperialista, etcétera, 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 etcétera. Pero que se olvidaron, que me llama la atención del Partido Nacional, no del Frente Amplio, que no le interesa el Frente Amplio, porque el gobierno del Frente Amplio es lo que dice acá, ¿no? Estamos apoyando a Maduro. Lo dicen por escrito, bueno, tienen 1.160.000 personas que lo votaron. Pero en lo que respecta a la no intervención, no es así. Hay teorías jurídicas y hay posturas jurídicas, como ellos acuden a posiciones jurídicas, que establecen desde tiempo inmemorial que cuando una persona asume el poder y se convierte en un tirano y tiene a su pueblo tiranizado, esclavizado, sometido, y ese pueblo no tiene ninguna posibilidad de rebelarse, de liberarse, no tiene ni una posibilidad. Hay gente que me dice, sí, pero por ejemplo, si la monarquía de los Castro fuera tan mala, ¿por qué los cubanos no se rebelan? Y los cubanos no se rebelan porque no pueden. Los cubanos no tienen armas, no tienen medios de información, no tienen libertad de expresión, no tienen libertad de comunicación, no tienen medios para
Es decir, el pueblo cubano no tiene nada para expresarse. Entonces, por eso no se expresa. Con la aparición de Internet, a pesar de que el gobierno cubano ha tratado de limitarlo, los cubanos han podido más o menos empezar a expresarse. Y ahora el régimen cubano se derrumba, el régimen socialista, como todos los regímenes socialistas, se derrumba porque no tienen comida, no tienen para comer los cubanos. Los dirigentes socialistas, como pasa en todos los países del mundo, son ricos, como pasa en todos los partidos socialistas del planeta. Ellos se enriquecen, tienen cientos de millones de dólares. Eso pasa en todos los países. Pero el pueblo siempre está pasando hambre. Y bueno, y quedan algunos focos socialistas en el planeta. Algunos son dictaduras, como la cubana, a pesar de que hay ministros del presidente Orsi que admiran la dictadura cubana y lo dicen, pero no van a veranear a Cuba, ¿no? Ni cuando tuvieron perseguidos eventualmente en la época de la dictadura, porque hay muchos perseguidos que no eran ni nacidos en la época de la dictadura, se fueron a Francia, a Suecia, a Estados Unidos. Ninguno fue a Rusia, ninguno fue a esos países. Lo que habla de la hipocresía de estos políticos, ¿no? Pero volviendo al tema de Venezuela, cuando una persona tiene a su gobierno esclavizado, así que el pueblo no tiene posibilidad ninguna de salir adelante, no tiene armas, no tiene medios, no tiene nada, y por las buenas, como el pueblo venezolano, por las buenas, o sea, por el voto, hace una elección y la gana, y el gobierno la desconoce y continúa la dictadura de Maduro socialista. Y hace otra elección y la gana, y Maduro no entrega el poder, y continúa la dictadura socialista, progresista, digamos, si fuera Uruguay, frente amplista, digamos, si fuéramos Venezuela. O sea, si Uruguay fuera Venezuela, en Venezuela estaría el Frente Amplio gobernando. Entonces no le queda, si ganando las elecciones no le entregan el poder, ¿qué es lo que le queda al pueblo venezolano? Seguir siendo esclavo de los socialistas, que es un poco el perfil del socialismo en el mundo, según la historia del siglo XX. Entonces, cuando un presidente que no es amigo de la democracia, Trump, o sea, Trump no es el paladín de la democracia, eso lo ha demostrado en estos años que lleva al frente de su gobierno. Lo que a Trump le interesa y lo dijo él, es el petróleo y el negocio con Venezuela. Entonces, ¿qué hace el presidente Trump interesado por el negocio y otras cosas más? Manda sus comandos, saca a Maduro y deja una presirvienta. Eso no es un error de expresión. La presirvienta, pero la presidenta en ejercicio de Venezuela, Delcy Rodríguez, es la presirvienta de Donald Trump, que es la vicepresirvienta de Maduro. O sea que la actual presirvienta de Venezuela, Delcy, es lo mismo que Maduro. Es una dictadora. Yo me imagino los grupos de género frente amplista estarán contentos porque una mujer llegó a la dictadura. Pues es la primera mujer dictadora. Los movimientos feministas frente amplistas deben estar, yo qué sé, festejando que con tantos logros que ha tenido el feminismo, que ha conseguido mucha cosa buena en defensa de los derechos de la mujer y otras muy malas, hay de todo, consiguió algo bueno. Tiene una presirvienta dictadora en el gobierno, pero no hubo ni una dictadora mujer. Ahora tiene la primera dictadora mujer, que tiene cierta afinidad con la ideología frente amplista. ¿Por qué digo esto? Porque los comunicados de ellos defienden la dictadura. Entonces, no es que yo esté opinando, el Frente Amplio defiende los dictadores de izquierda. No, estoy leyendo lo que ellos dicen, y ellos dicen eso. Entonces, esa presirvienta va a tener un periodo de transición de 1 año y algo, y después se va a ir del poder y va a entrar los partidos que ganaron las elecciones, o sea que Venezuela va a volver a la democracia. ¿Por qué el presidente Trump hizo eso? Porque aprendió de Afganistán. Es
decir, ¿por qué dejó a la presirvienta? ¿Por qué dejó a los dictadores lugartenientes de Maduro? Porque cuando Estados Unidos se retira de Afganistán, derroca un sistema absolutamente, una guerra en Afganistán, y cuando se retira sin hacer ese proceso de transición, vienen los talibanes. Y los talibanes por la fuerza toman el poder en Afganistán, que es un estado fallido. Es el peor estado con respecto a... Ahí sí que las feministas uruguayas, silenciosamente, silencio las feministas frente amplistas, ¿no? Las feministas no frente amplistas condenan la persecución a la mujer que hay en todos los regímenes árabes, islámicos, pero las feministas de izquierda, las feministas frente amplistas, como comparten esos gobiernos y no le importa lo que hacen con las mujeres, si el que lo hace es socialista, porque como me han dicho a mí, si es de izquierda está todo bien, como dijo Sendik, ¿se acuerdan? Si es de izquierda no es corrupto. Y mire, lo echaron por corrupto a Sendik. Entonces, esa presirvienta hoy es una funcionaria de Donald Trump. Dese en cuenta que hace 2 días agentes del FBI en la ciudad de Caracas capturaron al testaferro de Maduro, a uno de los testaferros de Maduro por el cual se robó cientos de millones de dólares que sacó al exterior. Uno de los testaferros de Maduro fue detenido en un barrio privado de Caracas, que creo que se llama Cerro Verde, el barrio, y fue detenido en su casa del barrio privado de Caracas por agentes del FBI de Estados Unidos. Cosa increíble. Y la presirvienta, Delcy Rodríguez, facilitó, aplaudió y aceptó que los agentes del FBI de Estados Unidos hoy estén siendo la policía de Venezuela. O sea que sin ninguna víctima, sin ningún muerto excepto los mercenarios cubanos, que fueron los únicos que murieron aparentemente, según la información, Estados Unidos logró, aplicando la teoría esta que yo defiendo, que no es mía, que viene desde hace cientos de años, de que cuando un pueblo está sometido por un tirano, el pueblo tiene derecho a rebelarse contra ese tirano. Cuando lo gobierna un dictador, tiene derecho a rebelarse. Y si para rebelarse contra el dictador y el tirano no tiene ninguna herramienta porque el tirano le sacó todo, y viene un país extranjero y le da una herramienta, esa herramienta que le hace el país extranjero hay que aceptarla, porque el país extranjero permite a millones de personas liberarse del tirano. Ahora, ¿qué mentalidad hay que tener a todos los partidos políticos uruguayos, les digo, a todos sin excepción, para preferir que la continuidad de Maduro con tal de que no se intervenga en un país extranjero? Es una locura eso. Que los partidos uruguayos, el Partido Nacional, el Partido Colorado, no sé, Cabildo Abierto, no sé, la verdad que no estoy al tanto de todo y el Frente Amplio, hayan sacado ese comunicado es inaceptable. ¿Por qué? Porque además en el Uruguay, y con esto vamos terminando este tema, tenemos la doctrina Rodríguez Larreta, que es un uruguayo, que la tengo acá, Eduardo Rodríguez Larreta, 1888-1973. Fue senador, diputado y constituyente, fundador del diario El País. O sea, es blanco. Uno de los líderes del Partido Nacional Independiente y referente del proyecto de reconstrucción de la Unidad Blanca. Pero lo más importante de Rodríguez Larreta es que fue ministro de Relaciones Exteriores hacia fin de la Segunda Guerra Mundial y la construcción del nuevo orden internacional. Y lo más destacado de Rodríguez Larreta, canciller de Uruguay y del Partido Nacional, a ver, integrantes del Partido Nacional, se olvidaron de Rodríguez Larreta. Lo más importante, lo más destacado de su labor de canciller fue la elaboración de la doctrina del paralelismo entre la democracia y la paz. La doctrina del paralelismo entre la democracia y la paz. Que en esencia establece lo siguiente: un hecho internacional como es la paz
un hecho internacional como es la paz, solo puede estar asegurado si en los estados rige la democracia. La paz se asegura si en el Estado hay democracia. Correlaciona pues lo internacional con lo interno y su corolario es la manifestación del derecho de intervención multilateral para defender o establecer la democracia en un país dado. ¿Se dan cuenta qué extraordinaria esta doctrina? Cómo el Partido Nacional, la vieja colectividad que decía Wilson, en el famoso discurso de Wilson en la Intendencia, ¿no? La vieja colectividad, decía él, la vieja colectividad, la colectividad de Oribe, la colectividad de Leandro Gómez, la colectividad de Timoteo Aparicio, la colectividad de Aparicio Saravia, la colectividad de Luis Alberto Herrera, la vieja colectividad, el partido más antiguo del planeta, el defensor de las leyes. Esa vieja colectividad tuvo un canciller que creó una doctrina que fue admitida en todo el mundo, porque si ustedes entran en internet y ponen la doctrina Rodríguez Larreta, no quedó acá la doctrina Rodríguez Larreta. En las Naciones Unidas fue aceptada la doctrina Rodríguez Larreta. Y la doctrina Rodríguez Larreta, de Eduardo Rodríguez Larreta, lo voy a volver a leer. Nadie la ha invocado, me llama mucho la atención eso. Voy a hablar con algunos amigos del Partido Nacional, no sé, seguramente no me miren, no me estén viendo. Y capaz que no se enteran, pero bueno, tampoco les interesa. ¿Qué es lo que dice la doctrina Rodríguez Larreta? Ministro de Relaciones Exteriores hacia fin de la Segunda Guerra Mundial y la construcción de un nuevo orden mundial, 1945-1947. Lo más destacado en su labor de canciller fue la elaboración de la doctrina del paralelismo entre la democracia y la paz, que en esencia establece lo siguiente: un hecho internacional, como lo es la paz, solo puede estar asegurado si en los estados rige la democracia. Para que haya paz, tiene que haber democracia. Y su corolario, o sea, su realización, su materialización, es la manifestación del derecho de intervención multilateral para defender o restablecer la democracia en un país dado. Venezuela, la intervención extranjera para restablecer la democracia. ¿Ese restablecimiento va a llevar 2 años, 3? Sí. ¿Por qué? Porque aprendimos de Afganistán, que con la intención de restablecer la democracia se fueron y quedaron los talibanes. Entonces, mientras tenemos la presirvienta Delcy, que es hoy la secretaria de Donald Trump, no sé, es empleada de Donald Trump, el FBI como policía en Venezuela, las empresas estadounidenses vendiendo el petróleo venezolano y dándole a Venezuela los dólares que vienen de esa venta, como la propia presirvienta Delcy Rodríguez lo reconoce, que han recibido no sé cuántos cientos de millones de dólares producto de la venta de gas y petróleo al extranjero, que ellos ya no lo hacían porque no tenían ni tecnología, porque se robaron todo, que se robaron hasta PDVSA, que es la ANCAP de Venezuela. Y bueno, y eso es así. De alguna manera la doctrina Rodríguez Larreta, como se lo conoce en el mundo, no en el Uruguay ni en la clase de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho, en el mundo se conoce la doctrina de Rodríguez Larreta, lo que tendría que ser un orgullo para Uruguay y para el Partido Nacional. Pero el Partido Nacional, la vieja colectividad, se olvidó de uno de sus líderes más importantes, el que puso la doctrina en el mundo, en el mapa. Es precursora de las... Miren lo que dice. La doctrina Rodríguez Larreta, como se la conoce en el mundo, es precursora de las modernas cláusulas democráticas y en particular la Carta Democrática Interamericana. Es decir, que todos los tratados hoy digan que para ser, por ejemplo, que para ser integrante del Mercosur hay que ser una democracia. Por eso Mujica
enemigo de la democracia porque era un guerrillero que llegó a la presidencia, hizo toda una martingala con otros socialistas, brasileños, el brasileño Lula, los Kirchner en la Argentina, para hacer entrar a Venezuela, que era una dictadura, que sigue siendo, al Mercosur, cuando el Tratado del Mercosur en el artículo 1 dice que si en un país no hay un sistema democrático de gobierno no se puede ser miembro del Mercosur. Pero como se juntaron los presidentes socialistas que no les gusta la democracia, hicieron entrar a Venezuela y después cuando llegaron los presidentes no socialistas que les gusta la democracia, entre ellos el presidente Lacalle Pou y otros, expulsaron inmediatamente a Venezuela. La vieja doctrina, el fin es la paz y la democracia aparece como condición para su finalidad. En cambio hoy la democracia es el fin mismo. Es decir, que acá tenemos el fundamento jurídico de que por qué Trump hizo lo que hizo y lo hizo bien. Yo no lo defiendo ciegamente a Trump. Y que Trump no, porque si Trump amara la democracia estaría invadiendo los 100 países que no son demócratas, cosa que no va a hacer claramente, que no tiene que hacer. Pero en el caso de Venezuela está absolutamente justificado y me llama mucho la atención que el Partido Nacional, o sea, hoy hice un programa dedicado al Partido Nacional, se haya olvidado de esa doctrina y haya dicho condenamos la intervención extranjera. No tiene que condenar nada. Está probado que si un pueblo está sometido a un tirano y no tiene ninguna herramienta para sacarse el tirano de encima, y el tirano reconoce que perdió las elecciones y ni aún así entrega el poder, bueno, la solución es que venga un país extranjero y lo ayude. ¿Y cómo le ayuda al país extranjero? Sacando al tirano del poder y ayudando en una transición hacia la democracia. Ahora, si esa transición no se da nunca, si Estados Unidos queda ocupando Venezuela, ahí nosotros haremos nuestro comentario y nuestro análisis jurídico. Pero por ahora no se ha dado. Ahora están en esa etapa de 3 fases. La primera fase, sacar a Maduro, se cumplió. La segunda fase, ordenar el país colaborando Estados Unidos con la presirvienta Delcy Rodríguez. Y la tercera fase, elecciones libres, con un sistema democrático electoral y que asuman las autoridades que los venezolanos elijan. Después los venezolanos elegirán a quien quieren. Es decir, que ese era un examen que yo quería hacer de la situación de Venezuela, de la posición de Uruguay frente a la situación de Venezuela y cómo claramente el Frente Amplio apoyó la dictadura de Maduro y la sigue apoyando, porque ahora vamos a hablar del presidente Orsi y de lo que dijo el presidente Orsi cuando dijo está bien que saquen a Maduro si termina la dictadura. Que el presidente lo dijo sin participar del comunicado de Uruguay. O sea, al presidente Orsi yo diría, el presidente se les escapó al Frente Amplio. Y se les escapó y declaró lo que pensaba en el espacio que le dejaron, porque al presidente Orsi le quitaron la competencia de jefe de gobierno y le dejaron la competencia de jefe de Estado, que ahora lo vamos a explicar. Nos queda el tema de cómo el presidente Orsi renunció al ejercicio de la jefatura de gobierno, que es el que nos va a llevar prácticamente de aquí al final del programa. Pero antes quería compartir con ustedes una lectura de una crónica que leí el otro día en Infobae. Infobae, yo se los recomiendo. Infobae es un diario digital. Vamos a dar vuelta al mate. Cámbiele la cerradura y arrímele otro tizón, dijo José Larralde.
en una famosa poesía, en la cual está tomando mate con una pava, con la caldera con la caldera en el fuego directo, y está haciendo una historia y dice: cámbiele la cebadura y arrímele otro tizón. Y luego esa poesía dice, miren qué bueno lo que dice: corazón que tiene pena puede llegar a extraviarse, como la pava a volcarse si al hervir está muy llena. Lleva la misma condena el clavo que la madera. Una se hincha hacia afuera, el otro pierde su brillo, y el que goza es el martillo cuando se cimbra y golpea. Es extraordinario. Ese pasaje de Larralde es extraordinario, ¿no? Y el que goza es el martillo cuando se cimbra y golpea. Imponente. Corazón que tiene pena puede llegar a extraviarse. Bueno, volviendo. Infobae es un diario digital que ustedes ponen en Google Infobae y le aparece todos los días, y es muy interesante todo lo que publica. Y publicó una historia tremenda que la imprimí y le quiero compartir parte de ella. Dice lo siguiente: había nacido como Bruce, Estados Unidos, y una circuncisión le destrozó el pene cuando apenas era un bebé. Algo común, religioso, ustedes saben, la religión judía, la circuncisión. No voy a entrar en detalles. Con un bisturí eléctrico, por un mal manejo, tiene esa consecuencia. Un psicólogo recomendó, mire lo que hizo el psicólogo, ante esa realidad física, recomendó educarlo como niña. Y los padres aceptaron. Tras la operación fallida, a Bruce le pasaron a llamar Brenda. La luz blanca nunca se apaga en el hospital de Winnipeg, Canadá. Bruce, el hijo de Janet y Ron Reimer, entró al quirófano para una simple circuncisión y salió de allí con la vida fracturada. El bisturí eléctrico, una tecnología reciente en el año, cuando pasó esto, en la década del 60, debía facilitar la tarea, pero el instrumento falló y liberó una descarga que destrozó al bebé. Bueno, después viene todo lo que sucedió, ¿no? Durante semanas, los padres buscaron una respuesta, consultaban especialistas en Canadá, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Hasta que apareció el psicólogo John Money del Hospital Johns Hopkins, que empezó a hablar sobre la identidad de género. Por eso traigo esta historia. La identidad de género. Sostenía, que fue uno de los precursores, que el sexo asignado al nacer no era determinante. O sea, que el sexo que en la biología le da a una persona, macho o hembra, decía él, en la década del 70, cuando empezó este movimiento. El género es una construcción social, dijo este psicólogo John Money. No está grabado en los genes. El sexo es una construcción social, que es lo que sostienen en el Uruguay y en muchos países del mundo los movimientos de esta teoría, de que el sexo no es biológico, el sexo es social. Su propuesta era radical. Hasta los 2 años los niños son neutros, que podían ser criados como varón o como mujer si se actuaba tempranamente. Miren lo que estoy leyendo, ¿no? Un caso real. Para la familia, la teoría de Money representaba una esperanza. El especialista los invitó a Baltimore y allí en su despacho forrado de diplomas les ofreció un experimento: criar a Bruce como una niña, con cirugía y terapia hormonal, y no hablarle nunca de su origen.
que es lo que pasa actualmente. Olvídense de Bruce, les dijo el médico. A partir de ahora la llamarán Brenda. La decisión fue tomada, bueno, En 1967, Bruce, que fue uno de los primeros casos, fue sometido a una castración quirúrgica. Los médicos eliminaron los restos de su aparato reproductivo. La intervención fue acompañada por un cambio legal de nombre y sexo en los registros. 2025. Y así nació Brenda. Y el psicólogo, el ideólogo de esta, uno de los precursores de esta ideología, empezó a escribir y a difundir esto, ¿no? Este es el origen. La familia regresó a Winnipeg con instrucciones estrictas. Brenda debía usar vestidos, jugar con muñecas, recibir juguetes femeninos y evitar cualquier estímulo masculino. Cada año viajaban a Baltimore para sesiones con el doctor que documentaba el proceso de ese niño, de ese hombre que transformaron en mujer. En la escuela, voy a saltearme, Brenda era objeto de burlas. Caminaba como varón, orinaba de pie, se negaba a participar en juegos de niñas. Incluso le pusieron la mujer cavernícola. Recibí una llamada, pero claramente no puedo atender, porque estoy al aire. Vamos a poner rechazar. Este teléfono, como es nuevo, no lo entiendo demasiado. El secreto pesaba sobre toda la familia. El padre cayó en el alcoholismo, porque se dio cuenta que había destruido la vida de su hijo y que no podía hablar con nadie. La pareja se divorció. A los 12 años la pubertad llegó como una condena. Brenda crecía, pero su cuerpo no respondía a las dosis de los estrógenos, no tenía senos ni curvas, y la voz seguía siendo de un varón. Voy a saltearme parte de la crónica. En 1980, después de una cita especialmente dura con el psicólogo, bueno, me olvidé decirle que este chico, ese niño, tenía un hermano gemelo. Se hizo público la noticia, se empezó a difundir, y este niño, que nació niño como Bruce, y que a raíz de accidente quirúrgico los padres lo transformaron en Brenda y lo criaron como niña, siendo hombre, siendo macho lo criaron como hembra, porque según la teoría esta, hasta los 2 años el sexo es social. Y cuando tiene cierta edad, esta persona se da cuenta que no puede ser así y vuelve a vestirse como un hombre y a actuar como un varón. Quería ser normal, declaró, trabajar, casarme y tener una vida. Esto se hizo en muchas cadenas de televisión, etc. Pero el daño psicológico era profundo. Intentó suicidarse 2 veces antes de los 20. En los años 90, el caso comenzó a llamar la atención de especialistas críticos con la teoría de que el sexo es una construcción social. Que acá en el Uruguay es lo que promueve el Frente Amplio. Porque lamentablemente es así. O sea, los movimientos feministas de izquierda, el sexo es una construcción social. Y miren que me meto en un tema que me van a criticar. Como me criticaron bastante en un programa que hablé de religión, y me voy a anotar para hacer un programa de religión. Me criticaron bien, no que Luz, que usted confunde, que la religión, que Dios. Yo lo que dije fue un ejemplo. No hablé mal de las religiones, porque yo soy religioso. Tengo formación salesiana. Hice toda mi escolaridad en los colegios salesianos de Paysandú, así que soy bautizado, confirmado, etc. Pero hubo gente que me dijo, no, que la religión, que usted, el ejemplo que puso, que es emocional, que es racional, eso lo vamos a hablar más adelante, pues es interesante. Pero vamos a esto. En los años 90 el caso comenzó a llamar la atención. Claro, cuando empezó los medios de difusión, en el año 90 cambió la comunicación en el mundo, en el año 90. El sexólogo Milton Diamond de la universidad contactó
a este chico, a David, y le pidió contar su historia. Dijo, el mundo tiene que saber la verdad para evitar que le pase a otros. Diamond publicó en 1997 un artículo en el Archivo Pediátrico de Adolescentes de Medicina que destruyó la reputación del psicólogo y desaconsejó las cirugías de reasignación de sexo, sin el consentimiento de la persona, que cuando tiene 20 años hace lo que quiere. O sea, si una persona con 18 años dice, mire, me quiero cambiar de sexo, quiero ser mujer nacido hombre, o quiero ser hombre nacido mujer, como decía un autor, un profesor de la Facultad de Londres, él decía, el Parlamento británico es tan fuerte, tiene tanto poder el Parlamento británico, que puede hacer todo, menos un hombre de una mujer. Eso decía el profesor en una época que hoy cambió. Entonces lo que empezó en el mundo es decir, bueno, si una persona se quiere cambiar de sexo, es macanudo que se la cambie, no hay ningún problema. Si nació hombre y quiere ser mujer por un problema psicológico, físico, o si nació mujer y quiere ser hombre por un tema fisiológico, psicológico, físico, no hay ningún problema. Cuando sea mayor de edad y cuando lo pueda pagar. O sea, cuando pueda hacerse el tratamiento, que se lo haga. Y cuando pueda resolver. Acá el tema son los niños. Hasta los 2 años, como decía. David aceptó hablar primero en privado y luego en público. Dio una entrevista y escribió un libro sobre su memoria. Participó en documentales. O sea, que no es un caso que yo esté inventando. Esto es público. Lo bajan de internet como lo bajé yo. Que yo quería saber cuál es el origen de toda esta teoría. Porque todo tiene un comienzo. Y una de estos comienzos es este. No permitan que los médicos decidan quiénes son sus hijos o qué son sus hijos. Yo viví en un cuerpo que no era el mío durante años, declaró él en su programa. Las notas del psicólogo Money, uno de los precursores, conservadas en archivos, muestran signos de manipulación. Ignoró los informes, minimizó los comportamientos masculinos, exageró los escasos momentos de conformidad que este niño tuvo como mujer. En el 2002, el hermano mellizo murió de una sobredosis de antidepresivo. El hermano de él. David, el protagonista de la historia, quedó en una depresión también. Incluso declaró, perdí mi otra mitad. Éramos gemelos. En el año 2006, el protagonista de la historia real, David, se quitó la vida a los 38 años. Su cuerpo fue hallado en un auto estacionado en Winnipeg. La noticia conmocionó a la ciudad, pero también al mundo científico, no ideológico. Los padres, ya separados, nunca se recuperaron. Y en un comentario dice, todo empezó con una simple operación. Y siguiendo los consejos de un psicólogo que, como dicen muchos compatriotas de izquierda, no sé por qué, pero es así, el sexo es una cuestión social. No importa si naciste hombre o mujer. Si antes de los 2 años te hacemos un tratamiento, vos podés nacer hombre y ser mujer, o nacer mujer y ser hombre. Si una persona nació hombre y quiere ser mujer a los 20 años, macanudo. Lo apoyo absolutamente. En lo personal lo apoyo. Es más, hasta apoyo que la salud pública lo ayude en sus tratamientos. O sea, que le paguemos el tratamiento. Pero un niño, y ojo con esto en las escuelas uruguayas, ojo con esto en los movimientos que creen que el género es una construcción social, que está en el gobierno uruguayo, que el presidente Orsi designó gente que piensa así y que tiene en manos la educación
y otros temas. Acá está la historia. No es un libro de cuentos, no es un cuento de Allan Poe, no es una novela. Es una historia real, documentada, estudiada en las universidades de Estados Unidos, en las universidades canadienses y en el cual se han hecho decenas de publicaciones. Terminaron todos muertos. El psicólogo enriquecido y después destruido su reputación por lo que hizo. El niño se suicidó en un auto. El hermano tomó por una sobredosis de barbitúricos y también muerto. Los padres separados. La familia destruida. ¿Por qué? Por un experimento social. Así que, ojo con todo esto, con todas estas cosas que están pasando. Vamos a la actitud del presidente Yamandu Orsi en estos 30 minutos que nos quedan y por qué él delegó la presidencia. Esto que le voy a dar es una opinión jurídica, yo diría bastante compartida, no lo de Orsi, eso es mío, pero lo que voy a decir es que la Cátedra de Derecho Constitucional está bastante alineada a lo que yo les voy a contar ahora. La cátedra desde el punto de vista jurídico, académico, diferenciar al jefe de Estado del jefe de gobierno. El análisis que hago yo de la actitud del presidente Orsi es mío, no es de la cátedra, por la duda lo aclaro. Y vuelvo al comunicado de la Cancillería condenando la captura de Maduro y no la caída de la dictadura, porque al Frente Amplio, al gobierno uruguayo, apoya la dictadura de Venezuela. Eso lo quiero decir a pesar de que el ministro dice no reconocemos a la presirvienta Delcy Rodríguez, no a la presidenta, a la presirvienta de Trump. ¿Por qué no la reconocen? ¿Por qué el ministro nuestro no reconoce a la presirvienta? Porque reconoce a Maduro. Porque lo dijo por escrito. Lo que diga después es para acomodar el cuerpo. El burócrata que vive de los viáticos, como dijo la senadora Bianchi, mi amiga. Saludos a la senadora Bianchi. La Constitución uruguaya, acá vamos a entrar a partir del artículo 149 en adelante, habla de cómo se ejerce la presidencia de la República. Entonces dice así el artículo 149. El Poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente de la República actuando con el ministro o ministros respectivos o con su Consejo de Ministros, de acuerdo a lo que se dice más adelante. Habrá un vicepresidente de la República, miren esto qué importante, que en todos los casos de vacancia temporal o definitiva, habrá un vicepresidente de la República, COSE, hoy, que en todos los casos de vacancia temporal, licencia del presidente, hoy el presidente paseando en China, es vacancia temporal. El presidente paseando en China es vacancia temporal. O sea, que el presidente dejó la presidencia como integrante del Poder Ejecutivo por unos días y continúa como jefe de Estado, eso lo vamos a explicar. En la vacancia temporal de la presidencia deberá desempeñarla, o sea, Carolina Cose debe desempeñarla, con sus mismas facultades y atribuciones. Si la vacancia fuera definitiva, la desempeñará hasta el final del periodo de gobierno. O sea, que esperemos que no haya vacancia definitiva, ¿no? Porque si hay vacancia definitiva, quiere decir que Orsi deja de ser presidente y la presidenta pasa a ser Carolina. Atentos. Dios nos libre, como decía mi madre. O sea, que la vacancia definitiva es que Orsi deja de ser presidente, formal por lo menos, y pasa a ser Carolina. La vacancia temporal es lo que pasa hoy. El presidente pide la autorización para viajar al exterior, esto tiene que quedar bien claro,
le traspasa el mando a Carolina Cose, le traspasa la presidencia y viaja como jefe de Estado al extranjero. ¿Por qué? Porque Carolina Cose, es la presidente en ejercicio. Entonces ahí se da un caso muy curioso. El presidente Orsi está en China como presidente de la República Oriental del Uruguay, votado por 1.190.000 personas, en su calidad de jefe de Estado. Y la jefatura de gobierno la tiene la presidenta Cose, que quedó como presidenta en ejercicio. Lo dice la Constitución, no lo dice Eduardo Luz. Habrá un vicepresidente de la República, dice el artículo 150, que en todos los casos de vacancia temporal o definitiva deberá desempeñarla con sus mismas facultades y atribuciones. Si la vacancia fuese definitiva, la desempeñará hasta el término de su periodo de gobierno. ¿Cómo se demuestra que esa vacancia existe? En que el presidente le transmite el mando a la vicepresidenta. Si el presidente no le transmitiera el mando a Carolina, no habría vacancia. Si el presidente en el aeropuerto de Carrasco, en la sala de ahí VIP, antes de irse a China, le transmitió el mando a la presidenta, la nombró presidenta, es porque él hoy no está como presidente en ejercicio, sino que está como jefe de Estado, que es una de las competencias del presidente. Esto es fundamental. Por eso, cuando el ministro de Relaciones Exteriores sacó el comunicado condenando la captura de Maduro y no la dictadura de Venezuela, el 3 de enero, el presidente Orsi estaba de licencia. Y la presidenta, con todas las competencias y atribuciones, como dice acá, con las mismas facultades y atribuciones, era Carolina Cose. O sea que el comunicado del ministro de Relaciones Exteriores tuvo el visto bueno de la presidenta Cose. Seguramente lo llamaron a Orsi y dijeron, che, ¿vos qué opinás? Bueno, está. Orsi lo dijo cuando vino. Cuando le preguntaban a Orsi qué opina de la maniobra de Donald Trump, él dijo lo que dijo la Cancillería. Yo opino lo que dijo la Cancillería. Ya se pronunció la Cancillería. Y estuvo bien el presidente Orsi, porque él no estaba en ejercicio de la presidencia. Él estaba de licencia. Él no pierde la calidad de presidente, pero pierde el ejercicio. Tanto lo pierde que se lo da al vicepresidente. Si no perdiera el ejercicio, no se lo pasa al vicepresidente. Eso es lo que ustedes tienen que entender y trato de ser. Y en este caso es igual. Habrá una vicepresidenta en todos los casos de vacancia temporal o definitiva, que verá desempeñarla. ¿Qué es lo que hizo el presidente Orsi cuando salió a China? Le traspasó la presidencia a Carolina Cose. O sea que la función de presidente como integrante del Poder Ejecutivo hoy la tiene la presidenta Cose. Y como jefe de Estado, el presidente sigue siendo, el jefe de Estado sigue siendo el presidente Orsi. Así que nosotros tenemos que diferenciar la jefatura de Estado de la jefatura de gobierno. Como me dijo este amigo, en España, el rey de España es el jefe de Estado y el primer ministro o el presidente español es el jefe de gobierno. En Inglaterra, el jefe de Estado es el rey de Inglaterra, Carlos, jefe de Estado, y el primer ministro es el jefe de gobierno. En Alemania, el presidente de Alemania, que nadie lo conoce, por lo menos yo no lo conozco, es el jefe de Estado y el jefe de gobierno es el canciller alemán. En Italia, el presidente de la República Italiana, que nadie lo conoce, es el jefe de Estado y el jefe de gobierno es el primer ministro. En Israel, el presidente de la República es una persona que yo no sé ni quién es, y el presidente del gobierno es Netanyahu. Entonces, en esos países que son parlamentarios,
el jefe de Estado es una persona y el jefe de gobierno es otra persona. En el Uruguay, que no es un sistema parlamentario de gobierno, el jefe de Estado y el jefe de Estado y el presidente de la República es lo mismo. Es la misma persona física. La diferencia hay que cuando el presidente de la República, como presidente del Poder Ejecutivo, tiene que ausentarse del Uruguay o toma licencia o se va por el Uruguay por más de 48 horas, tiene que pedir la autorización al Parlamento, que siempre se la da, y transmitirle el ejercicio de la presidencia al vicepresidente, que queda como presidente en ejercicio, y él queda como presidente, pero como jefe de Estado, o sea, se viste de la otra ropa que tiene la presidencia. Yo diría que la presidencia tiene dos vestuarios, el de jefe de Estado y el jefe de gobierno, que se pueden separar. ¿Cómo se separan? Como yo les vengo contando. El Poder Ejecutivo tiene la jefatura de gobierno y el presidente de la República tiene la jefatura de Estado. ¿Qué es el Poder Ejecutivo? Lo que dice el artículo 149. Será ejercido por el presidente de la República, actuando con el ministro, ministros o consejo de ministros. Es decir que el Poder Ejecutivo es el presidente y sus ministros. Y la jefatura de Estado es el presidente solo. Yamandu Orsi en China es el jefe de Estado. Yamandu Orsi en los 10 viajes que ha hecho, o 12, no sé, desde que asumió, va como jefe de Estado. Cuando vaya a la asunción del presidente Katz en Chile, que fue invitado y va a ir, va como jefe de Estado. En ese viaje a China, que dura como 8 o 9 días, él le traspasó la presidencia a la vicepresidenta, que hoy es la presidenta de Uruguay. En el conflicto con Venezuela, cuando Trump captura a Maduro, el 3 de enero Orsi estaba de licencia. Por lo tanto, la presidenta la cose. Vacancia temporal. Entonces, eso tienen que diferenciarlo bien. ¿Cuáles son las competencias de la jefatura de Estado? O sea, ¿qué hace el jefe de Estado? Hace muy poquita cosa el jefe de Estado. Representa al Uruguay en el extranjero, como lo está haciendo ahora. Nombra a su secretario y prosecretario, o sea, los copresidentes Sánchez y Díaz, los nombra él, pues son sus secretarios. Nombra a los ministros de Estado, que son secretarios del presidente también. Todos los 14 ministros que tiene el Uruguay son secretarios del presidente. Por eso, cuando la prensa habla de los ministros, dice la Secretaría de Estado. Y está bien que diga, pues son los secretarios del presidente. Y el presidente nombra, claro, gente que, no sé, algunos ni los conoce. Como lo hizo la calle Pou, no es problema de Orsi. Recuerden que cuando hubo que cambiar a Salinas, la calle Pou le dijo a Manini, ¿a quién ponemos de ministro? Y Manini hubiera dicho, no sé, ponga luz. Me ponía a mí, yo era ministro. Cuando renunció el ministro de Turismo por una plata media que nunca se aclaró bien cómo hicieron con un dinero gastado en una publicidad media extraña del Partido Colorado, el ministro era Cardoso, la calle le preguntó a Sanguinetti, ¿a quién ponemos de ministro de Salud Pública? Así que los presidentes eligen se los eligen otro, una cosa rarísima. Eso pasó con el gobierno de la calle Pou y con Orsi. Pero bueno, el sistema funciona así. Entonces el Poder Ejecutivo es el presidente y sus ministros. El jefe de Estado hace eso que yo le dije, nombra prosecretario y secretario, designa a los ministros, representa al Uruguay en el extranjero, nombra al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, observa el voto de censura, eso es una cosa rarísima, disuelve las cámaras, nunca pasó en el Uruguay, pero en el Uruguay se pueden disolver las cámaras, desde el punto de vista constitucional no hay ningún problema, nunca pasó, pero el presidente de la República, si se dan determinadas circunstancias, puede disolver las cámaras y llamar a elecciones anticipadas. Nunca lo hizo, pero la Constitución lo permite. La disolución de las cámaras, se disuelve el Parlamento y en 60 días se llama a elecciones y ingresa un nuevo Parlamento, a la cual pueden ser candidatos los parlamentarios cesados, ¿no?
y ahí el cuerpo electoral resuelve el conflicto. Si le da la razón al presidente, va a votar parlamentarios del partido del presidente, y si le da la razón al Parlamento, va a votar parlamentarios de la oposición. Es un tema que no quiero entrar ahora porque no terminamos más. Pero esas son las competencias del presidente de la República como jefe de Estado. O sea, 5 competencias o 6. La gran cantidad de competencias la tiene el Poder Ejecutivo, que es el presidente y los ministros. O sea que toda la función de gobierno la tiene el presidente y los ministros. El presidente solo, el presidente de la calle Pou, el presidente Tabaré Vázquez, el presidente Jorge Valle, el presidente Orsi, el presidente Mujica, el presidente de la calle Herrera, el presidente Sanguinetti, cuando fueron presidentes, tenían esas 5 o 6 competencias propias de ellos. Jefe de Estado. La jefatura de gobierno, que es la que gobierna, la que crea impuestos, la que resuelve tener relaciones con un país y no con otro, etc. Esa es la jefatura de gobierno. Ese es el presidente y los ministros. ¿Qué es lo que hace un presidente? Bueno, claramente ustedes imaginan que el Uruguay tiene 14 ministerios y es imposible que el presidente sepa las 14 materias. Nadie lo puede saber. El presidente no sabe de ganadería, de defensa nacional, de economía, de educación, de relaciones exteriores, de ambiente, de turismo, de industria, o sea, las 14 materias que tienen los 14 ministerios de ganadería, es imposible que el presidente sepa las 14. Puede saber una. Si el presidente fuera un estanciero, sabría de ganadería. El presidente Orsi es profesor, debe saber de educación, sabe de educación. Si el presidente es abogado, conoce el derecho. El presidente Vázquez, que era médico, conocía mucho de salud pública, pero de todo lo otro no conocía nada. Yo no conozco nada, ustedes no conocen nada, nadie conoce nada. Todos conocemos de lo que hacemos. De lo que no hacemos no conocemos. Eso es elemental, natural. Ningún presidente sabe todo. Ninguna persona, ningún ser humano sabe todo. Un ser humano, yo por ejemplo, lo único que sé es derecho constitucional. Porque me he pasado la vida estudiándolo. Y he hecho cursos en el extranjero y en el exterior, y grados y posgrados, yo qué sé. Y bueno, me preguntan derecho de familia y sé algo. Me preguntan de mecánica, nada. De física cuántica, nada. De defensa nacional, nada. De relaciones, nadie sabe. Pero tenemos un presidente. Entonces, ¿qué es lo que dice la Constitución? Hay que leerla. El Poder Ejecutivo será ejercido por el presidente de la República actuando con el ministro, varios ministros o todos los ministros. Consejo de Ministros. Entonces, ¿qué es lo que históricamente se hizo en el Uruguay? El presidente de la República nombra a sus ministros y esos ministros tienen que cumplir el programa del partido que ganó las elecciones. Ahora, en el caso del Frente Amplio, ellos confesaron que no tenían programa. Una cosa rarísima. Pero 1.161.000 personas lo votaron. 1.196.798 personas votaron un partido que no tenía programa de gobierno. No sé qué esperaban que hiciera el gobierno, ese 1.196.000 personas que lo votaron. Y yo digo lo que esperaban. Esperaban que aplicaran el programa de gobierno, pero el Frente Amplio les mintió. Les dijo que tenía programa y resulta que no tenía. Entonces 1.196.000 fueron inducidos a error, me parece a mí. Votaron un partido político con este programa y después cuando empezaron a ejercer, a gobernar, que no hicieron nada, no hacían nada, los militantes y los votantes le empezaron a reclamar, pero ¿qué pasa que no hacen nada de lo que dijeron? Y le dijeron, no pasa, no tenemos programa. Les mentimos. Como yo digo, el gobierno de los mentirosos. Sabremos mentir, el eslogan. Entonces, ¿el presidente qué hace? Nombra a los ministros y los ministros tienen que cumplir los programas del gobierno. Pero como este gobierno no tiene programa,
y el Frente Amplio gobierna el frente, no Orsi, que eso lo dijo muy bien el presidente Tabaré Vázquez. Cuando Tabaré Vázquez asumió la segunda presidencia, parte del Frente Amplio digamos que lo atropelló al presidente con determinadas medidas que quería que el presidente tomara. El presidente Vázquez dijo, acá no gobierna el Frente Amplio, gobierno yo. Muy bien. Vázquez dijo, acá el Frente Amplio no gobierna, yo soy el que gobierna, yo soy el presidente. Se podrá admitir, no sé, opiniones, pero el que tiene que resolver soy yo. Bueno, ¿qué es lo que pasó con Orsi? Orsi, según mi interpretación, hizo lo contrario. El Chabondú Orsi llega a la presidencia de la República y le delegó a los partidos que integran el Frente Amplio que designaran sus ministros y le dijeran a él cuáles iban a ser los ministros. Entonces, Díaz le puso al ministro del Interior, que era compañero de trabajo de él, al fiscal Negro, un hombre que no podía hacer política porque tiene prohibido por la Constitución, apareció el ministro del Interior, no tiene programa, él lo dijo, sí, no hay programa. Entonces, según la proporción de los votos que tuvo el Frente en las elecciones, bueno, el 70% de los votos son del MLN, o el MPP, que es lo mismo. El presidente de la República es del MLN, Orsi. Entonces, el 70% de los ministros son del MLN. ¿Quién resuelve quiénes son los ministros? El MLN. Otro porcentaje del Frente Amplio es el Partido Comunista. Le tocan 2 ministerios. ¿Quién resuelve quiénes son los ministros? El Partido Comunista, que le avisa al presidente Orsi, mirá que el ministro de Trabajo va a ser Castillo y el ministro de Turismo va a ser, no me acuerdo el apellido, que es del Partido Comunista. El ministro de Relaciones Exteriores creo que, no sé si es del Partido Comunista o fue, no lo tengo claro. Entonces, el Partido Socialista tuvo tantos votos, nos toca un ministro. ¿Quién resuelve quién es el ministro? El Partido Socialista. Y ahí salió Sibila, que era diputado o senador, pasó a ser ministro porque el Partido Socialista resolvió que fuera él. Es decir, los partidos integrantes del Frente Amplio le avisaron al presidente Orsi, estos son los ministros. Y el presidente Orsi dijo, macanudo, compañeros del partido, firme acá y es ministro. Eso, en mi opinión, es cómo se armó el gobierno. Y después las empresas públicas, es lo mismo, ¿no? ¿Quién va a ser presidente de Antel, de UTE, de OCE, de ANCAP? Lo decidieron los partidos. El Partido Nacional, ¿quiénes van a ser los delegados del Partido Nacional en las empresas públicas? Lo resolvió el Partido Nacional. Entonces, cada ministro, según mi parecer, hace lo que el partido de él le dice. Entonces, el ministro de Ganadería hace lo que él cree, la ministra de Industrias hace lo que le parece, el ministro de Economía ni hablar. Ustedes se piensan que todas las decisiones que tomó O'Donnell, el del estudio de Ferrer, el estudio de las grandes multinacionales, para el cual O'Donnell trabajaba, ¿ustedes creen que el ministro O'Donnell está obedeciendo órdenes de Chabondú Orsi para el impuesto, para la retención del FONASA, para cobrarle impuesto a las inversiones de los uruguayos en el extranjero, para el impuesto a las compras en el exterior? Fue Orsi y le dijo, mira, hay que hacer esto. Para bajar medio punto en los intereses del Banco Central, para la política monetaria, no. Yo tampoco se lo podía decir, o sea, no lo estoy criticando a Orsi. La ministra de Defensa Nacional, ¿ustedes creen que el presidente Orsi le dijo las lanchas, las torpederas, el contrato con Cardama, hay que hacer esto? No. No le puede decir eso el presidente Orsi porque no sabe de eso. Como no sé yo y como no sabe nadie. Sabe la persona que sabe. La política de salud pública, ¿ustedes creen que el presidente Orsi le va a decir a la ministra Lustenberg lo que tiene que hacer con las vacunas? Claramente no.
Pero ¿qué es lo que hacen los presidentes cuando no delegan la función presidencial? Se reúnen con los ministros. Los ministros van a la Casa de Gobierno, a la torre, y le plantean al presidente, mire, yo en este tema voy a hacer esto y esto otro. En ganadería voy a hacer esto, en salud pública voy a hacer esto, en economía voy a hacer esto, en defensa nacional voy a hacer esto, en relaciones exteriores voy a hacer esto. Cuando le preguntaban a Orsi por el tema de Maduro, dijo, no sé, lo que dijo la Cancillería está bien. Después le preguntan a él qué opina de Maduro. Recuerden el presidente Orsi, el presidente dijo, si esta actividad de Estados Unidos, si esta invasión de Estados Unidos, si esta intervención del presidente Trump sirve para que se termine la dictadura en Venezuela, va a ser buena. Pero esa fue la opinión personal de él, fuera del esquema del Frente Amplio. Es decir, al Frente Amplio se le escapó el presidente con esa declaración, porque no es lo que opina el Frente Amplio, ni el gobierno uruguayo, que hizo una declaración el día antes diciendo otra cosa, diciendo que condenaba la invasión a Venezuela y no al Maduro. Pero el presidente se reintegró de sus vacaciones y lo agarraron ahí, le preguntaron, y el presidente dijo la verdad, dijo lo que piensa, muy bien lo que dijo el presidente, por otra parte. Ojalá que sirva para terminar la dictadura. Una palabra dijo eso, no sirvió porque ahora está la presirvienta. Pero la presirvienta va a estar por un tiempo más y se va a ir. Tal vez termine por ahí disfrutando sus cientos de millones de dólares que ha robado. Entonces, en estos minutos que nos quedan, el presidente delegó la función de gobierno en sus ministros. Y yo creo que, esto es una interpretación mía, yo creo que los ministros toman las decisiones y le avisan al presidente. Mire, hemos resuelto esto, hay que firmarlo. Y ahí el presidente se entera de una cantidad de cosas, cuando debía ser a la inversa. El presidente lo que tiene que hacer, en mi opinión, ¿qué es lo que dice la Constitución? No es lo que digo yo. El Poder Ejecutivo será ejercido por el presidente actuando con el ministro o el Consejo de Ministros. ¿Cuántas veces el presidente reunió el Consejo de Ministros? Es decir, el presidente y los 14 ministros es el Consejo de Ministros, desde que asumió el gobierno, para tomar medidas de gobierno. No sé si los citó 2 veces o 3 al Consejo de Ministros. Claramente citó el Consejo de Ministros cuando inauguró el gobierno, ese no sirve para nada. Y después no sé, citó al Consejo de Ministros para firmar el presupuesto, que eso la Constitución lo obliga, no puede no hacerlo, o sea, el presupuesto tiene que reunirse todo y firmarlo. Llamó al Consejo de Ministros para la rendición de cuentas, que la Constitución lo obliga, pero dejando de lado eso, rendición de cuentas, presupuesto. ¿Cuándo el presidente llamó al Consejo de Ministros para conversar con los ministros de lo que está haciendo el gobierno? Creo que 1 vez o 2 en 10 meses. Y cuando el presidente se reúne con el ministro, porque usted me dice, pero no tiene por qué llamar a los 14 ministros, puede llamar a un ministro. Porque la Constitución lo dice, el Poder Ejecutivo será ejercido por el presidente de la República actuando con un ministro, con varios ministros o con todos los ministros. Todos los ministros el Consejo de Ministros. Entonces usted me dice, no se reúne con los 14, se reúne con Lustenberg por los temas de salud, se reúne con O'Donnell por los temas de economía, se reúne con Frati por los temas de ganadería, se reúne con cada uno. Con la ministra de Defensa Nacional, pero resulta que eso no está sucediendo. Porque para reunirse con Frati por los temas de ganadería, con Lustenberg por los temas de salud pública, con O'Donnell por los temas de economía, con la ministra de Defensa Nacional, con la ministra de Industria, creo que es Cardona, para reunirse con Cardona por los temas de industria, para reunirse con Castillo por los temas de trabajo, para reunirse con los 14 ministerios, con Ortuño por los temas de ambiente, tienen que ir a la torre ejecutiva. Tienen que ir los ministros a reunirse con el presidente y hablar con el presidente de lo que van a hacer. Y eso no está sucediendo, porque cuando los ministros van a la torre ejecutiva, salen las noticias. Y no hay noticias de que los ministros vayan a la torre. Cuando van, es una noticia de apertura. Hoy vino el ministro. Entonces yo creo, haciendo un análisis jurídico-político respetuoso,
que el presidente de la República dijo, está, yo salí electo presidente, Mujica me puso de candidato para que Cose no ganara y le gané a Cose macanudo. Mejor, ¿no? Entre los dos. Entonces yo lo que hago es, la función de gobierno, ¿qué es lo que va a hacer el ministro del Interior? ¿Negro? Que lo resuelva Negro. Y Negro va a resolver según lo que le dice el sector político al que pertenece. Y lo que va a resolver economía, que lo resuelva Udone. Y lo que va a hacer salud pública, que lo resuelva Lustenberg. Y lo que va a hacer ganadería, que lo resuelva Frati. Y lo que va a hacer ambiente, que lo resuelva Ortuño. Y me digan cuando le dicen. Creo que Yamandú Orsi lo que hizo fue yo asumo la jefatura de Estado, viajo, represento, hago todo lo que hace un jefe de Estado y delego en el Frente Amplio el gobierno. Y que el Frente Amplio diga quiénes son los ministros y que los ministros digan los que quieran. Claramente, y me participen, si es que lo participan, yo creo que no lo participan demasiado, y participan más al copresidente Sánchez, que maneja el MLN, al copresidente Díaz, que entró ahí creo que el Partido Comunista, por lo menos en su juventud era comunista, no sé hoy qué es, y así está funcionando el gobierno. Entonces cuando el presidente Orsi hay como una sensación pública de que está medio desinformado de las cosas que pasan, es una sensación que tengo yo, como que no está muy al tanto, que es lo que demuestra a veces cuando habla, de no estar seguro de lo que dice, es porque ha tomado esa actitud en el ejercicio de la presidencia. Es un análisis que hago, puede ser aceptable o no, es discutible, no es una verdad científica, no es 2 más 2 es 4, es una opinión, pero es lo que hemos visto durante este transcurso del gobierno.